Vamos a empezar un estudio nuevo y en este primer estudio vamos a ver el tema general, que es la famosa llamada guerra espiritual. Este es el tema general para este mes. Vamos a estar hablando sobre la guerra espiritual. Miren, amados hermanos, este movimiento llamado la guerra espiritual se ha extendido con gran rapidez a través de las organizaciones misioneras, entre las que se resaltan estas. En primer lugar, Juventud con una misión. En segundo lugar, la Operación Movilización. En tercer lugar, la Cruzada Estudiantil para Cristo. Y en cuarto lugar, Marcha para Jesús. Estas cuatro denominaciones son misioneras por lo general. Nos hacen ver desde otro punto de vista, y lo vamos a estudiar en esta hora, a la luz de la Biblia, qué es realmente lo que ellos llaman la famosa guerra espiritual. Su propulsor principal se llama Peter Wagner o Pedro Wagner. De entre sus numerosos libros sobre este tema se encuentra el que se llama Lucha contra ángeles satánicos. Toda la fuerza doctrinal de este movimiento gira en torno a Satanás y los demonios. Presentamos a continuación algunos de los puntos doctrinales más conocidos de la guerra espiritual. Veamos este estudio con mucha atención y préstele atención a lo que va usted a escuchar. Y al final, si usted tiene una pregunta, hágala. En primer lugar, vamos a ver los demonios territoriales. ¿No recibimos, Josué, el estudio de la hermana? Bueno, nos olvidamos del pendrive, hermano, discúlpeme, pero estaba muy atareado que me olvidé del pendrive, pero aquí les voy a compartir despacio este estudio para que usted lo entienda. Pastor, ya le pasé. ¿Ya lo pasó, Josué? Dice. Sí, ya lo pasé. Ya. Los demonios territoriales. En primer lugar, hermanos, la idea que hay de demonios sectorizados en las ciudades del mundo. Esto dice lo que están aquí llamándose adoctrinados de la doctrina de la guerra espiritual. La idea que hay demonios sectorizados en las ciudades del mundo. Una de las enseñanzas de la guerra espiritual es que los demonios emplean ciertos sectores en las ciudades para ejercer sus actividades demoníacas. Uno de los pasajes que ocupan para hablar de esta manera es el libro de Daniel. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 10, versículo del 10 al 13. Mire y préstele atención lo que dice este libro, y realmente usted va a tener siempre esta particularidad de poder escudriñar las escrituras a la luz de la Biblia para ver lo que realmente enseña este pasaje bíblico. Daniel 10, versículos del 12 al 13. Abra su Biblia, lea conmigo. Daniel 10, del versículo 12 al 13. Dice así. Entonces me dijo Daniel, no temas,
porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Préstele atención a este pasaje bíblico, hermano. Aquí donde se hace mención a una oposición que le hiciera el príncipe del reino de Persia, que según parece estaba bajo una influencia demoníaca y por espacio de 21 días se opuso al enviado de Dios. Hermano, la idea es que esos demonios estaban ocupando ese sector y naturalmente se oponían a toda acción del envío de Dios, resistiendo esa acción poderosamente. Como se pueden dar cuenta cualquiera, la guerra espiritual utiliza pasajes aislados y aquí y allá para sostener su doctrina. Eso no es lo que está diciendo el libro de Daniel. El libro de Daniel está diciendo claramente aquí, se los voy a volver a leer para que usted lo entienda. Dice, entonces me dijo, está hablando Dios aquí, Daniel, Dios le está diciendo a Daniel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, está hablando del arcángel Miguel, del ángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Está entendiendo este pasaje? Allí Dios envía al ángel Gabriel. No está hablando de que los demonios están allí, lo que dice aquí este estudio de la guerra espiritual, no es lo que realmente el pasaje bíblico dice. En segundo lugar, el propósito, identificar los demonios y atacarlos. Este es el propósito de la famosa guerra espiritual. Vamos a la Biblia. Lucas 8:30. Y préstele atención a la lectura y habla su Biblia para que usted vaya escudriñando. Lucas 8, versículo 30. Dice así el Señor. Lucas 8:30. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Préstele atención a este pasaje bíblico. Este episodio del endemoniado gadareno, que es comentado ampliamente por los 4 evangelios sinópticos, presupone que los demonios tienen nombres o que se les puede identificar para atacarlos, sabiendo quiénes son. Lo que enseña la guerra espiritual es que la tarea de los expulsadores de demonios es identificar a estos por sus nombres respectivos y de esta manera ordenar su salida con la debida autoridad. La cita que mencionamos
de Lucas 8:30 es la base para esta enseñanza. Y desde luego se la toma como el argumento más fuerte para las prácticas de reprensión y expulsión de los demonios. Pero hay aquí una pregunta. Escuche la pregunta. Esta autoridad, ¿la tiene toda persona o es de toda esta potestad? Vuelvo a preguntar. ¿Esta autoridad la tiene toda persona o es de todos esta potestad? Le respondo a la pregunta. No todos tienen esta autoridad. No todos tienen. ¿Recuerda usted cuando el Señor envía a los 12? A esos 12 le da autoridad. A esos 12 le da autoridad. Pero ellos no pudieron ejercer esa autoridad porque tenían falta de fe. Entonces, no todos tienen esta autoridad para expulsar demonios. En tercer lugar, la cita de Efesios capítulo 6. Vamos a dar lectura. Abra su Biblia. Aquí se habla sobre la armadura de Dios. El apóstol Pablo hace una declaración muy especial aquí en este libro, pero tenemos que entenderlo. Dice Efesios 6, del versículo 10 al 20, lo siguiente. Lea conmigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermano. Como apoyo en esta cita de Efesios 6, del 10 al 20, como apoyo para esta doctrina. Ellos miren que cómo toman esta porción bíblica. Si nosotros estudiamos cuidadosamente este pasaje, en ningún momento, aquí hay una recomendación para ponerse a pelear con el diablo o los demonios dentro de sus territorios respectivos. Según el versículo 11 que leímos, hay que vestirse, escuche esto, hay que vestirse de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. No hay en este verso sugerencia de guerra o pelea. En el versículo 13 se habla de resistir en el día malo, que tampoco ahora abona la idea de guerra o de pelea, porque resistir es mantenerse firme, y esto es lo que debe hacer todo cristiano mediante la fe
en Jesucristo. En segundo lugar, aquí hay una pregunta que nos hacemos y usted la va a estudiar. ¿Tenemos autoridad sobre el diablo? Repito la pregunta. ¿Tenemos autoridad sobre el diablo? En primer lugar, la cita de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Aparentemente Pablo no tenía autoridad. Leamos lo que dice Lucas 10, 19. Una vez más, hermano, abra su Biblia y le vuelvo a explicar, le voy a repetir. Si usted al final no tiene una pregunta, váyala anotando para hacerla y yo le contesto si el Señor me da sabiduría. Lucas 10, 19 dice lo siguiente. Lucas 10, 19. Mire lo que dice. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Vuelvo a repetir este pasaje. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora leamos Primera de Tesalonicenses 2:18. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, versículo 18. Mire lo que dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Dice así. Perdón, 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás me estorbó. Mire lo que dice. Pero Satanás me estorbó. La guerra espiritual trata de inocular en las mentes de los cristianos la idea que tenemos autoridad sobre el diablo. Y a este respecto cita Lucas 10, 19, que ya leímos. Para quien conoce las sagradas escrituras y para que los que conocemos la hermenéutica, que es el estudio profundo de la Biblia, en la exégesis, sabemos que este texto no se lo puede aplicar a todo creyente porque esta potestad fue entregada única y exclusivamente a la misión de los 70. Lo que le explicaba en antes sobre los 12, aquí sobre los 70. Y en el supuesto que fuera verdad, Primera de Tesalonicenses 2:18, que ya leímos, nos manifiesta que el apóstol Pablo no tenía esta autoridad, porque aquí se dice que Satanás se opuso y él no pudo irse sobre Satanás. ¿Verdad que es así? Es decir, Pablo tampoco, pero sí aquí entra la parte que dice Pablo sobre revestirnos o vestirnos de la armadura de Dios, que es otra cosa. En segundo lugar, atar a Satanás y los demonios. Esto es lo que dice la guerra espiritual y yo les voy a explicar. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 18. Mateo 18, 18. Dice así el Señor en Mateo 18, 18. De cierto os digo
que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Miren, hermanos, este es un pasaje de la Biblia que no tiene nada que ver con atar a Satanás ni a demonio alguno. Interpretar este texto de esta manera es lo más desacertado que un estudiante de la Biblia puede hacer. En Mateo capítulo 16, versículo 19, mire lo que dice. Mateo 16, 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Se repiten estas mismas palabras dirigidas en este caso al apóstol Pedro, y según la interpretación de la Iglesia Católica, el Señor estaba dándole autorización a Pedro para abrir o cerrar las puertas del cielo. Sin embargo, lo que el Señor dijo tanto a Pedro como a los discípulos en general es que si una persona recibe a Cristo en su corazón, es desatada de todo pecado aquí en la tierra y en el cielo. Si por el contrario lo rechaza, queda atado el pecado aquí en la tierra y en el cielo. Eso es lo que está diciendo el Señor. No está hablando de Satanás. En tercer lugar, ¿estuvo Jesús después de su muerte bajo el poder del diablo? Pregunto nuevamente. ¿Estuvo Jesús después de su muerte bajo el poder del diablo? Amados hermanos, la guerra espiritual enseña esto: que Jesús luego de su muerte estuvo temporalmente bajo el poder del diablo. El argumento es que como Satanás tiene autoridad sobre la muerte, al morir Jesús cayó bajo su dominio y su potestad. Pero mire lo que dice Hebreos 2, del 14 al 15. Abra su Biblia nuevamente. Hebreos capítulo 2. Mire lo que el Señor, el autor sagrado de Hebreos, porque no sabemos quién escribió. Uno dice en Pablo, otro dice en Pedro, pero en realidad no sabemos a ciencia cierta quién escribió el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 15, dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a certidumbre. Así que aquí no cabe esa idea que dicen la guerra espiritual, que Satanás al morir estuvo bajo el poder del Satanás o del diablo. Eso es una mentira. Este texto bíblico deshace por completo esa posibilidad, porque aquí se menciona que Jesús con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Le arrebató las llaves de la muerte. Más bien, podría decirse que el poder de Satanás quedó destruido por la muerte de Cristo, y no que Cristo cayó bajo el poder del diablo en su muerte. En tercer lugar, la guerra espiritual produce un espíritu jactancioso.
Préstele atención a esto, amados hermanos. La guerra espiritual produce un espíritu jactancioso. En primer lugar, desvía los puntos de orientación bíblicos. Vamos a la Biblia, Hebreos 12:2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Repito este pasaje para que usted lo entienda y léalo bien. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados hermanos, en casi todos los libros que se han escrito sobre la guerra espiritual, por no decir más bien en todos, se estimula un espíritu jactancioso. En primer lugar, desvía y desorienta a los cristianos en cuanto a los principios que son básicos en un seguidor de Cristo. En el texto que citamos, que acabamos de leer, el autor de la carta a los Hebreos recomienda al corredor cristiano mantener su mirada puesta en Cristo, porque esta es la única manera como puede llegar a la meta sin distraerse ni equivocarse en su camino. Por otro lado, esta es una recomendación para mantener una estrecha relación con el Señor sin apartarse ni a la izquierda ni a la derecha, ni a diestra ni a siniestra. Es como para decirnos, con Cristo todo, sin Cristo nada. Aquí se destierra todo vestigio de jactancia en todo cristiano. Es que, amados hermanos, los que están enseñando esta parte de la guerra espiritual, se produce una jactancia. Por lo general son los hermanos pentecostales. Ellos quieren ser jactanciosos. Usted ha escuchado esto, que unos dicen que hablan en lengua y que nosotros somos fríos porque no hablamos en lengua y que nosotros no tenemos la unción del Espíritu Santo y tantas cosas. Pero eso es jactancia, vanagloria humana. Y eso es lo que están enseñando. En segundo lugar, vamos a ver lo que dice Judas 9. Nuevamente abra su Biblia. Judas está antes de Apocalipsis. Judas 9. Y demos lectura a este pasaje bíblico. Judas 9 dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Voy a leer nuevamente este pasaje. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mire, amado hermano, amada hermana, la doctrina, los que difunden la doctrina de la guerra espiritual, consideran que este texto está mal interpretado cuando se dice que
ni aún el arcángel Miguel usó autoridad alguna contra Satanás, sino que lo remitió a la autoridad de Dios. Negar esto, amados hermanos, negar esto es estar ciego, porque eso es exactamente lo que aquí se dice. Entonces, si el arcángel Miguel, que es un personaje angélico de gran autoridad, no reprendió a Satanás, yo pregunto, ¿quiénes somos nosotros para hacer lo que este arcángel no hizo? Entonces es razonable desde cualquier punto que se mire hablar o pensar de este modo. En tercer y último lugar, el énfasis peligroso de las experiencias. La doctrina de la guerra espiritual enseña y se fundamenta en las experiencias que han tenido muchas personas en sus luchas contra los demonios. En todos los libros que difunden esta doctrina se presentan experiencias de personas que sintieron la presencia de un demonio o que vieron alguna manifestación sobrenatural y de esta manera robustecen toda su enseñanza. Es evidente que las experiencias son valiosas, más cuando nos basamos en ellas para hacer una doctrina y respaldar alguna verdad espiritual. Debemos tener cuidado, ya que las experiencias muchas veces son el producto de circunstancias que nos rodean y que pueden llevarnos a equivocadas conclusiones, como generalmente han ocurrido. Es decir, las experiencias que usted puede haber tenido no serán iguales con las experiencias de otras personas. Y recuerde esto, que el Señor dice a través del apóstol Pablo en Efesios, que ya leímos 6, 10 al 20, que tenemos que estar revestidos con toda la armadura de Dios para poder resistir, no pelear, no guerrear, resistir, que es diferente. Entonces, una diferencia obligada. Vale explicar aquí, amados hermanos, que muchas veces citamos ligeramente o lo pasamos por alto, tal vez sin darnos exactamente cuenta. Me refiero a las expresiones: el Señor te reprenda y en el nombre de Jesús. ¿Son algunas de estas dos expresiones? Definitivamente no, no son iguales. No son iguales estas dos expresiones. Cuando en el libro de Judas 9 se dice que el arcángel Miguel le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, estaba entregando toda la autoridad, toda la potestad al Señor para que Él haga con él lo que quiera y cuando Él quiera esa reprensión. Cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos nosotros arrogándonos un poder, ocupando el nombre de Jesús. Baste recordar que un ejemplo, lo que les ocurrió a los 7 hijos de Exeba, que deseando hacer lo que Pablo hacía en cuanto a los demonios, invocando el nombre de Jesús, tratando ellos también de expulsarlos, y vean ustedes lo que les ocurrió. Dice la Biblia, pero respondiendo el espíritu malo le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre de quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermanos, tengamos mucho cuidado con el uso del nombre de Jesús. No sea que caigamos en el mismo error de estos 7 hermanos y recibamos algún tipo de castigo semejantes
o igual. Si vamos a hacer esto, tenemos que tener autoridad. En otras palabras, si usted va a tener una lucha, usted tiene que entrar a un, podríamos decir, a un encuentro con el Señor, a revestirse de toda la armadura de Él para poder estar presto a esas acechanzas del maligno y poderlo reprender, que es diferente, es muy diferente. La aplicación de esta lección de hoy, amados hermanos. La doctrina de la guerra espiritual se opone a una enseñanza bíblica que es clara y no admite discusión. Satanás en la cruz fue vencido. Lo que dice Hebreos 2:14 es muy claro en este respecto. El Señor Jesús, al morir en la cruz del Calvario, fue levemente herido en el calcañar, según Génesis 3:15. Pero el Hijo de Dios hirió su cabeza y, como dice este versículo, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Satanás entonces es un enemigo vencido. Si nosotros intentamos ahora vencerlo, estaríamos con esta conducta diciendo que Jesús no lo venció o que solo lo venció a medias o que la derrota que le infligió fue solo parcial. Pero esto no es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Satanás en la cruz fue vencido por Cristo total y completamente. Es obvio que aún falta la derrota, esa derrota final que será su confinamiento en el lago de fuego que arde con azufre, y como todavía vive, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero sus víctimas no son los cristianos, porque estos pueden resistir sus ataques con el escudo de la fe. No así los que no son cristianos, que son fáciles presas del terrible adversario que mediante sus trampas y habilidades los dominan fácilmente. El cristiano, mediante la fe en Jesús, puede rechazar todas las tentaciones de Satanás, invocando la victoria de Cristo en la cruz del Calvario y declarándolo vencido mediante el poder de Dios. Este es el estudio de lo que nosotros tenemos en conocimiento de la famosa guerra espiritual. Seguiremos con este estudio todo este mes, y si usted tiene una pregunta, hágala. Vamos a la pregunta que yo les voy a hacer, a ver si ustedes entendieron este estudio. La primera pregunta es la siguiente. ¿Hay base bíblica para identificar los demonios con sus nombres? Y repito la pregunta. ¿Hay base bíblica para identificar los demonios con sus nombres? Sí. Sí. ¿Qué dicen los demás? Sí, sí. Ahí está el demonio de Gadareno, ¿se acuerdan? Los gadarenos. Claro. Jesús, pero fue Jesús. Y Lucas 8:30. Sí. Sí, Lucas, sí, Jesús le dice, ¿quiénes son? Y ellos le responden, legión los llamamos porque somos muchos. ¿No? Hay bases bíblicas. Ahora, la segunda pregunta. ¿Es verdad que todos los cristianos, repito esto, es verdad que todos los cristianos tenemos autoridad sobre el diablo? Repito la pregunta. ¿Es verdad que todos los cristianos tenemos autoridad sobre el diablo? ¿Qué dicen? No, ¿sí o no? Falso. No. No todos los cristianos, No hermano. todos. Yo parafraseo esto, hermano. Hay hermanitos que no están bien con el Señor. Y si no están bien con el Señor, entonces no podrán tener autoridad. No pueden tener autoridad. Pablo lo dice, hay que revestirse de toda la armadura de Dios. La tercera pregunta. ¿En qué sentido esta doctrina de la guerra espiritual engendra jactancia? ¿En qué sentido
esta doctrina de la guerra espiritual engendra jactancia. ¿En qué sentido? Engendra jactancia porque se olvidan en quién tienen que poner sus ojos, que es en Cristo. Sí, o sea, por lo general estos hermanitos se jactan. Pero yo le quiero oír lo que usted dice. Batallar porque... con el demonio, yo voy a sacar demonios, se jactan jactanciosos. Por lo general son los hermanitos pentecostales. Miren, hermanos, esto es un estudio bien largo, lo seguiremos estudiando, que aquí hay jactancia, se jactan. La última pregunta. ¿Qué es lo que dice Judas 9? ¿Qué es lo que dice Judas 9? Ya lo leímos. Sí. ¿Qué es lo que dice? A ver, que alguien me diga. ¿Quién lo leyó? Judas 9, ¿qué dice? Pero cuando el diablo, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió por el juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. ¿Es lo que dice? El Señor te reprende. Muy bien, hermanos, vamos a memorizar este texto y luego, si alguien tiene una pregunta, le respondemos. Vamos a memorizar este texto que está en Apocalipsis 12, 11. 1, 2 y 3. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Apocalipsis 12, 11. Una vez más. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Despreciaron su vida hasta la muerte. Apocalipsis 12, 11. La última vez. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Apocalipsis 12, 11. Este ha sido el estudio de hoy, hermanos. Y si tiene usted una pregunta, hágala. ¿Alguien tiene una pregunta sobre este tema? Bastante. Si nadie tiene esta pregunta, entonces nos estamos viendo el domingo. Recordamos esto, el domingo tendremos Santa Cena, hermano. Recuerde que este domingo tendremos Santa Cena. Prepare su corazón, su vida, y prepare también su vasito de jugo de uva y su pan para celebrar la Santa Cena. El próximo jueves, si el Señor no ha venido, estaremos viendo el tema textos sin contexto. Este es el tema. Textos sin contexto. Es un estudio sobre los textos que ellos toman para dar ciertas citas bíblicas que supuestamente es basado en la guerra espiritual. Muy bien, hermanos. Una pregunta yo tengo una pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta? Usted dice que hay que tener mucho cuidado en tomar el nombre de Jesús, pero ¿en qué ocasiones? En estas guerras espirituales. Ya. Por ejemplo, solo voy a parafrasear, hermano. Voy a parafrasear. Hermana, usted se ha peleado con su esposo. No entiendo que usted se peleó, por si acaso. Usted se ha peleado con su esposo. Solo lo sabe usted y su esposo, ¿verdad? Pero viene el enemigo y lo ataca a usted. El enemigo comienza a dardearlo, comienza problemas, situaciones, qué sé yo, y tantas cosas. Entonces usted viene y lo reprende. Te reprendo, enemigo, en el nombre de Jesús. Usted no puede hacer eso porque no está bien en comunión con Dios. Usted no está revestida porque ha peleado con su esposo, tiene un conflicto. Entonces el Espíritu Santo, yo le di este estudio, estudiamos esta parte, que el Espíritu que está dentro de nosotros, que está dentro, que nos protege, se contrista y sale de dentro de nosotros y se pone al lado nuestro, ya no está dentro, no nos puede proteger. Entonces el enemigo se le va a reír a usted, como le dijo aquí. A Jesús conozco, a Pablo también. Pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Quiénes? ¿Cómo están ustedes en su vida?
Eso es lo que va a pasar, hermano. Y eso es lo que va a suceder si no estamos revestidos. Entonces debemos tener cuidado de utilizar, de reprender al enemigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo vamos a reprender cuando tenemos autoridad y estamos revestidos de toda la armadura de Dios. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Nadie más? Bueno, hermanos, estamos viendo entonces si el Señor no ha venido el domingo, y recuerde que tenemos Santa Cena este domingo. Oramos, hermanos, para despedir este culto de hoy. Soberano Señor, una vez más nos acercamos ante tu trono. Gracias por los hermanos que se han reunido el día de hoy. Te rogamos, Padre amado, si hay algún hermano enfermo, que pongas tu mano santa, tu mano poderosa, tu mano de alivio. Si un hermano está desanimado, anímanos. Si un hermano está pasando por alguna situación difícil en su vida, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, que tu presencia lo acompañe y le dé fortaleza, convicción, fe y seguridad de que tu presencia está con él. Gracias, Señor, por esta noche y gracias por el estudio. Señor, que nos volvamos a encontrar el domingo para celebrar tu Santa Cena, toda tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Nos estamos viendo el día domingo. Bye, bye.